Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 10 de agosto del año 2016. En estos últimos días, los medios de comunicación a nivel mundial han venido registrando las competencias de las Olimpiadas que se reúnen en Río de Janeiro para una vez más levantar la bandera de los aros olímpicos y dar paso a esta contienda, a esta competencia que lleva ya un buen número de años de estar funcionando, por lo menos 100, y esto nos hace recordar que el tema de la Olimpiada ha sido también un tema con una vertiente política, o los grupos políticos han aprovechado las Olimpiadas. Es decir, en este tipo de convocatorias no solo se incorporan y se involucran los que están en las ceremonias y en las competencias, sino un sector muy amplio de la comunidad mundial se acerca a buscar en las Olimpiadas una fórmula para dejar atrás la tensión política que se está viviendo. Pero los resultados a lo largo de la historia nos demuestran que desafortunadamente el deporte por sí solo y con la visión de la Grecia clásica, pues no tiene una influencia sobre la comunidad política y es más bien a la inversa. A lo largo de los años se han podido identificar olimpiadas en donde el tema de la política y sobre todo de las ideologías surge como una especie de irremediable presencia de los que alteran el sentido de estos combates deportivos, en donde se supone que lo mejor de cada país en el área juvenil, entroncando con el tema de los deportes, pueden encontrar una expresión que aleje a la sociedad de la idea de que entre personas distintas no puede haber colaboración, y que marque que el propósito del Marqués de Coubertin, Barón de Coubertin, que fue el promotor de la primera Olimpiada al finalizar el siglo XIX, los acontecimientos de la guerra franco-prusiana habían provocado, particularmente entre franceses y alemanes, una tensión que desembocó en la guerra, la caída del régimen de Napoleón III, supuso la renovación de la República, y a partir de este momento el escenario de la política en Europa comenzó a sufrir toda una serie de alteraciones que también son registradas en los cotejos olímpicos, normalmente en el número de delegaciones que participa, que no ha sido homogéneo a lo largo
de la historia. En la Grecia clásica había rivalidades muy fuertes entre las comunidades que tenían una personalidad propia y, aunque bajo el denominativo general gentilicio de griegos, pero algunos se sentían especialmente griegos si eran atenienses, si eran corintios, de cualquier provincia de Grecia. Surgía este sentirse unido, pero al mismo tiempo sentirse desafiado. A lo largo de los tiempos, la idea de la unidad ha sido uno de los factores más utilizados, sobre todo por la civilización del mundo occidental, que ha venido ofreciendo desde el siglo XVII en adelante toda una serie de características políticas que han atraído a muchos sectores y han coincidido en que un cotejo deportivo, que ahora ya además se ha dividido en dos momentos: los Juegos Olímpicos de invierno y los Juegos Olímpicos tradicionales. En la Grecia clásica no tenían estas sutilezas. En la Grecia clásica la competencia era una competencia muy intensa en la que participaban casi todos los atletas, eran varones, y hubo sin embargo un reclamo de las mujeres espartanas señalando que ellas también podían participar. Lo que pudiéramos considerar el primer comité olímpico de aquellos Juegos resolvió que la mujer podía participar en una buena parte de los Juegos, con excepción de las competencias a caballo y el intercambio de golpes en el boxeo, que era bastante más pesado en aquella época que ahora. Al que participaba en el cotejo le ponían en la mano una madera que tenía en la parte exterior para la parte exterior de la mano, tenía un bordo que servía para amarrar allí una venda con la que se cerraba el puño del competidor, y entonces a la hora de golpearse pues también la madera tenía su peso y sobre todo dejaba marcas que a veces no se podían quitar ni con el tiempo. Entonces, por esta razón, la actividad del pancracio, que era esta confrontación a golpes, fue definida como no apta para las damas, que sin embargo participaron en todos los demás deportes en medio del escándalo social de aquella época, porque las competencias se hacían con los atletas desnudos, y entonces las atenienses acusaron a las espartanas de destapapiernas y
la rivalidad se aumentó, generándose durante el tiempo que duró la presencia de esta costumbre en Grecia. La rivalidad se generaba a partir del citatorio de los próximos juegos que se van a presentar. Hay un pequeño librito de los griegos que se llama Olímpicas, en donde hacen una descripción de estos temas de los que estamos hablando, y desde luego aquellas Olimpiadas eran mucho más cortas en número de participantes, y no se diga en las pruebas de deportes, que pues eran carreras, eran saltos, eran competencias a caballo, y no pasaban de ahí. No había ni los aparatos de los atletas de nuestros días, ni había tampoco una especie de programación rígida sobre muchas cosas. Muy probablemente el barón de Coubertin haya sido un lector del tema de Olímpicas y se le haya ocurrido que si el antagonismo feroz que tenían los atenienses y los espartanos se atemperaba de manera considerable en los Juegos Olímpicos, porque los que con rivalidad competían acababan siendo normalmente personas que se apreciaban, que se respetaban, y esto cuenta mucho para provocar un clima de actitudes pacíficas en un mundo en el que la violencia ya desde aquella época era una amenaza. Cuando el barón de Coubertin propone la creación de los Juegos Olímpicos, lo hace recordando las gestas del mundo clásico y suponiendo que la competencia entre los países será un factor muy importante para evitar que todo termine en un enfrentamiento armado. Es decir, que la Olimpiada pudiera ser considerada a nivel internacional como el primer gran movimiento pacifista de la historia, que trataba de darle a los jóvenes otras normas de confrontación que no fueran las de las armas, que desde la antigüedad solo han traído problemas a las diferentes comunidades. La Olimpiada alcanza su desarrollo después de ser fundada por el barón de Coubertin a lo largo del siglo XX, y se verá afectada por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, pero será uno de los factores, y no deja de ser un dato geopolítico interesante. La Guerra Fría permite, en el formato de la convocatoria de los Juegos Olímpicos, que adversarios que teóricamente no tenían argumentos ni siquiera para platicar entre ellos, cambiaran su actitud y comenzaran a surgir estas inevitables amistades que aparecen en las competencias juveniles. Entre 1904 y 1914, durante estos 10 años, se van a provocar en Europa una serie de cambios que van a dar como resultado la aparición de la revolución. Entonces, la Olimpiada
tendrá dentro de sus expectativas la de convertirse en una fórmula para distender los ánimos bélicos de los simpatizantes de la guerra y darle más fuerza a los argumentos de línea deportiva competitiva. La convocatoria de las Olimpiadas es una convocatoria que no hace distinciones entre pueblos de color y pueblos europeos, motivo por lo que ciertos sectores del integrismo europeo vieron con mucho recelo el planteamiento que en primer lugar venía de un francés, en segundo lugar manejaba el tema de la no beligerancia como muy importante y pedía que los jóvenes no fueran educados en las reglas del ejército, sino en las reglas de la sociedad. El número de países asistentes irá también cambiando con el tiempo y se iniciará con la Olimpiada de Atenas en 1896, a la que asistieron 13 países y 285 atletas, es decir, fue una competencia bastante corta. Vino después la Olimpiada de París, lo cual es un triunfo para Coubertin, porque había habido muchas críticas respecto de la primera presentación de la Olimpiada, considerando que las sociedades no tenían recursos para financiar la construcción de un estadio y dinero que debería estar trabajando más al servicio de la población. Argumento que seguimos oyendo hoy en el Brasil del año 2016, en donde los grupos precaristas del Brasil han salido a las calles a reclamar el gasto de toda la estructura de la logística de la Olimpiada y los programas para función social pues han sido recortados de manera considerable para dar paso a la posibilidad de construir las instalaciones que eran indispensables. Desde la Olimpiada que se celebra en Amberes en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, a la que asistieron 29 países y 2.606 atletas, es decir, ya era un retomar la convocatoria que tuvo su aceptación porque el sector pacifista de Europa veía con inquietud cómo se iba armando el cuadro político del desmantelamiento de los imperios, que anunciaba que el conflicto armado tenía posibilidades elevadas de volverse a repetir, como de hecho sucedería en los años de 1939-40 hasta 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Las Olimpiadas han despertado toda una serie de habilidades, de especialidades, de propuestas que van vinculadas al lema de los aros olímpicos
de hacer las cosas cada vez más rápidas, saltar cada vez más alto y abrir a la sociedad una competencia en la que se van reconociendo los valores de los competidores al margen de la nacionalidad que tenga. El tema de la participación de la gente de color va a ser otra de las grandes innovaciones en este desarrollo de las Olimpiadas. Por vez primera se aceptaba que personas que no fueran europeas participaran en los Juegos Olímpicos, porque esto atraería más la visión de la unidad internacional de los 5 continentes que ofrece la bandera de los aros olímpicos, y que en esta circunstancia era un defensor de la paz frente a los movimientos nacionalistas altamente belicistas. En la Olimpiada de Berlín, en el año de 1936, ocurrieron una serie de acontecimientos que vale la pena recordar. Estaba en el poder Adolfo Hitler. Hitler entendía muy bien el impacto psicológico que tenía sobre los jóvenes la competencia olímpica, y por eso pidió que fuera Berlín la sede de estos cuerpos de atletas para participar en las competencias, abriéndose paso en medio de grupos que querían establecer la revolución. Decían: ¿para qué Olimpiada? Lo que hace falta es una revolución. Y este choque de los defensores del mundo olímpico frente a los revolucionarios se puede palpar en este periodo, al mismo tiempo que en la Olimpiada de Berlín se puede apreciar la aparición de una actitud que teóricamente estaba desterrada de estos núcleos de participación, que era el antisemitismo y el racismo en contra de los pueblos de color. Berlín 1936, con asistencia de 49 países y 3.741 atletas, nos hace darnos cuenta de que Hitler había preparado un escenario excepcional para presentar a la juventud del partido nazi, a los representantes de la raza perfecta y pura que eran los arios, según la teoría de Hitler, y enseñarle al mundo cómo estos jóvenes arios eran capaces de aplastar a quien tuviera otra actitud frente al color de la piel. En el Berlín de 1936 se hace una competencia de las diferentes especialidades para ver quiénes van a participar a nombre de Alemania. En salto de altura destaca Gretel Bergmann, que era judía, y el Comité Olímpico de Adolfo Hitler le envió una carta diciendo
no hay oportunidad para que usted participe en el equipo olímpico. Y de esa manera a una artista, a una atleta que tenía muchísimas posibilidades porque estaba muy bien calificada en el salto de altura, pues fue hecha a un lado. Y el problema para Hitler fue con quién sustituir a la señorita Bergman, que pudiera dar la medida. Y entonces surgió, y este es uno de los casos más raros y muy poco conocidos, surgió la figura de Dora Radjen, que se presentó en las competencias, y pues Dora Radjen, algunos decían era muy fea, otros decían que de dónde había salido, por qué no había aparecido antes, si tenía estas cualidades que ahora estaba presentando, hasta que el asunto fue denunciado, porque curiosamente la competidora Dora Radjen era un hombre maquillado como mujer para que pudiera participar en los Juegos Olímpicos. Estos son datos que normalmente no son conocidos, pero que dejan muy precisa la postura de Hitler sobre el tema. Hitler le pidió a su promotora en el orden de la propaganda, una cineasta de nombre Leni Riefenstahl, le pidió que sacara todos los momentos importantes de la Olimpiada en una película para poder utilizar la película con fines propagandistas. Resultó que ahí apareció otro problema, pero ahí Hitler no pudo hacer nada. Se llamaba Jesse Owens, y Jesse Owens gana el pentatlón, y además con ventaja sobre sus competidores alemanes, lo que deja a Hitler verdaderamente enfurecido. Cuando se da el triunfo, Hitler abandona el palco para evitar darle a Jesse Owens la medalla él personalmente. No le podía caber en la mente la idea de que un ario había sido derrotado por un negro. Esto era algo que desconcertaba, y entonces Hitler le pidió a Leni Riefenstahl: recorta el momento en el que interviene Jesse Owens para que la película que vamos a proyectar no lleve la imagen de un negro. Pero la popularidad de Owens fue de tal magnitud que Leni Riefenstahl se atrevió a dejar las imágenes en la película, alegando que era uno de los momentos más importantes. El pentatlón es una de las competencias que en aquella época era de las relevantes en rendimiento, y el que Owens hubiera logrado la victoria en las 5 competencias, pues automáticamente le dejaba a este personaje una popularidad que la prensa internacional se ensañó en presentar como la respuesta a la falsa teoría de la superioridad de las razas, mostrando cómo era una vida de disciplina, de participación,
de esfuerzo la que daba como resultado la capacidad de participar en la Olimpiada. No era otra la alternativa, y por lo tanto, decía Leni Riefenstahl, si toda la gente sabe que Jesse Owens ganó y no lo ponemos en la película, nos va a resultar más negativo que positivo, porque la gente va a decir que practicamos el racismo, y el racismo no es bien visto en los sectores norteamericanos, que son los que están en el poder, y por lo tanto tuvieron que desarrollar su película tomando algunas escenas de Jesse Owens lo menos posible según Hitler, pero al final aceptando que esto había sido una realidad que era inocultable. En esta Olimpiada de 1936 participó la selección de basquetbolistas mexicanos que participaron por primera vez en un foro internacional con posibilidades de ganar algo, y en 1936 la primera medalla de bronce para México la obtienen estos basquetbolistas que triunfaron sobre los países europeos que en aquella época eran los que tenían mayor capacidad de presentación. Hay que destacar que en México en aquella época el deporte del básquetbol no era un deporte de profesionales, es decir, eran auténticamente los jugadores amateur los que estaban haciendo esta representación. Pero en Europa sí había muchos competidores que pertenecían a grupos que tenían financiamiento o grupos en los que aparecían disciplinas que eran pagadas profesionalmente a los atletas, generándose desde entonces hasta nuestros días, ahora con el tema de la selección de básquetbol de los Estados Unidos en la competencia, en donde los atletas más importantes de los Estados Unidos pues son profesionales que están compitiendo contra grupos que no tienen ni la experiencia ni los recursos, y basados solamente en la idea de la competencia pues se presenta. El tema es un tema importante porque se van descubriendo en estos Juegos Olímpicos, se van descubriendo áreas de participación en las que la sociedad iba surgiendo como una sociedad cada vez más plural, cada vez más libre, en la que se podía apreciar el valor del deporte incorporado a los medios estudiantiles. El lema de los latinos, en el sentido de que la mente sana y el cuerpo sano son el equilibrio perfecto para enfrentar la vida, pues se tomó como algo importante. Al término de la Segunda Guerra Mundial se inicia el movimiento de convocar en Londres la Olimpiada, y aquí entran ya los elementos de la Guerra Fría.
1948 es el año en el que la Guerra Fría se desencadena. El asistir a los Juegos en Londres era darle un apoyo a Inglaterra que se estaba viendo comprometida por los movimientos nacionalistas que estaban apareciendo en el entorno histórico de ese momento, movimientos nacionalistas que afectaron los territorios coloniales de los ingleses, de los franceses, y comenzaron a abrir las expectativas de que Estados Unidos apareciera como el nuevo gran representante de la sociedad en el orden económico, en el orden político, frente al comunismo que los desafiaba. Habiéndose hecho la convocatoria de Londres, la pregunta que todos hacían es: ¿Rusia participará? Y entonces Rusia participó, y a partir de ese momento hasta el final de la Guerra Fría en 1980, Rusia participa con el nombre de Unión Soviética. El contingente de atletas es posiblemente el más numeroso de las competencias, y los competidores tienen una consigna: hay que demostrarle al mundo capitalista que el socialismo tiene mejores recursos en el orden deportivo que lo que tienen los capitalistas. Así ideologizada la Olimpiada, se da paso a lo que serían las experiencias del mundo olímpico con los acontecimientos de la Guerra Fría. Eran algunos de los analistas políticos de aquella época, decían con un poco de sorna que los Juegos Olímpicos y las competencias deportivas eran como una especie de guerras de segunda, guerras que tenían posibilidad de influir solo en determinados sectores, pero que ponían claramente la competencia entre los que jugaban de un lado y los que jugaban del otro. En el mundo comunista no se aceptaba el deporte profesional, es decir, ningún deportista era solamente deportista. El deportista era un trabajador de fábrica, era un diseñador, era un arquitecto. El competidor del periodo principal de la Guerra Fría verá a Rusia llegar con personajes que se hicieron famosos, personalidades atléticas muy destacadas, que a nombre de la Unión Soviética, siendo húngaros, siendo polacos, siendo habitantes de todos los territorios de Europa Oriental, Lituania, Letonia, Estonia, todos se sumaban en un solo contingente que tenía una doble capacidad de selección. Seleccionaban primero en el país
de los llamados países tras la cortina de hierro, los checos, por decir algo, hacían su selección y esa selección se enfrentaba a otras selecciones también del mundo de Europa Oriental, y de ahí salían los representantes de la Unión Soviética en las competencias internacionales de la Olimpiada. Esto fue reclamado, pero la respuesta de los rusos no se hizo esperar. ¿Qué hacían entonces los jugadores profesionales que Estados Unidos implicaba en varias de las competencias deportivas que se estaban llevando a cabo? La elección de la Olimpiada en México en 1968 se da en un contexto político que le va a dar otro enfoque al tema de la Olimpiada. 1968 es el año en el que la familia revolucionaria, que durante prácticamente 70 años dominaría el escenario político mexicano con un partido dominante, se ve desafiada internamente por los grupos que pelean la titularidad de la candidatura a la presidencia, y en esta lucha quedan intermedias las Olimpiadas de la Ciudad de México. Un conflicto artificial generado en la universidad y sus proyecciones hacia el exterior en el llamado movimiento del 68 habían creado la incertidumbre entre los participantes, que veían azorados todos los días la quema de autobuses, los choques con la policía, la cantidad de estudiantes que acababan encarcelados, y la gente se preguntaba si esto era un clima como para poder participar en una Olimpiada. Como el asunto era una lucha política por la sucesión, se negoció la sucesión y se acabaron los problemas. Del 2 de octubre al 12 de octubre no hay manifestaciones, protestas, reclamos. El país vivió, entre comillas, la plenitud de la paz para poder celebrar los Juegos. Pero cuando el presidente Díaz Ordaz declara la Olimpiada inaugurada, se produce la rechifla más grande de la historia en juegos deportivos, como un rechazo a lo que estaba sucediendo en el país. Hace apenas unos días comentaban algunos de los personajes que van a manejar la información a Brasil, hacían una reflexión sobre lo que veían. Decían, una cosa es el estadio por dentro, que nos deja maravillados, pero salimos a la calle y nos encontramos con un pueblo enojado, con una sociedad conflictiva, con enfrentamientos con la policía. Esto nunca se había visto en la historia, dice. Y yo me pregunto, ¿ya se les olvidó el 2 de octubre? ¿Ya se les olvidó el movimiento del 68? No, aquí también eso causó su impacto y sus efectos. Es la primera ocasión en la que en los deportes acuáticos un nadador mexicano, el llamado Tibio Muñoz, alcanzó una medalla, lo mismo que un sargento, Pedraza,
que participa y gana el primer lugar en la competencia de caminata, creándose desde entonces una escuela que ahora se ha venido deteriorando muchísimo, como que en los últimos años se ha deteriorado la visión del papel tan importante que para los jóvenes significa el saberse capacitados para competir intelectualmente, pero también deportivamente con otros. Pues eso se ha olvidado. Muchos de los programas económicos que antes se habían puesto para que surgieran atletas mexicanos que crecieran, pues ha tropezado con un indiferentismo social que no le da ni por parte del sector privado ni por parte del sector de gobierno un respaldo a muchos de las competencias que ahora se están manejando. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la última competencia de las damas en la competencia de arco y flecha, en donde tuvieron ellas que comprarse todo porque el gobierno mexicano al que iban a representar les negó el precio de un uniforme para poder representar al país. Esta pérdida de los valores de la competencia y del el significado profundo que tiene el educar a una juventud para que compita en forma abierta y bien preparado en el terreno deportivo, pues esto está bastante olvidado. Los deportes que tienen mejor rendimiento son los deportes profesionales, el béisbol, el fútbol, pero en el resto de las disciplinas pues no hay precisamente una organización capaz de darles orientación y sentido. El tema de la política no está solamente en Brasil, está también en nuestro país, en donde las tensiones y empujones, pues ahora las actividades de la Olimpiada transmitida durante todo el día han hecho que se olviden muchas cuestiones políticas y la gente, aunque sea por un breve espacio, se quede interesada y preguntándose qué se ha hecho de aquellos grupos que comenzaban a aparecer y que de repente han sido borrados como si nunca hubieran existido. ¿Por qué nuestros deportistas compiten siempre solos? ¿Por qué no hay una delegación de asesores? ¿Por qué no hay un equipo que se dedique a planear las Olimpiadas como hacen todos los países? Y la respuesta es la corrupción. Las cantidades de dinero que se otorgan para el desarrollo de los Juegos Olímpicos acaba en los bolsillos de los funcionarios, que son los que resultan ganadores en una acción en la que los perdedores no son nuestros posibles contrincantes, sino nosotros mismos. En este clima de disconformidad de los Juegos de Río de Janeiro, llamados en Brasil los Juegos de la Exclusión, juegos en donde en cuanto terminen se ha definido ya
la salida de la primera mujer que llegó a gobernar Brasil y que llegó acompañada del mensaje de la lucha contra la corrupción, hoy atrapada en el tema de Petrobras, que es el Pemex de los brasileños. Se ha venido abajo su régimen. Tienen un presidente provisional, Temer, de apellido Temer, que es absolutamente impopular y que los brasileños dicen que es un hombre prohibido en Brasil bajo pena de ir a parar a la cárcel por haber hablado de él. Pues para cerrar nuestro análisis, en la columna del Templo Mayor de Fray Bartolomé, se llama el editorialista, del 5 de agosto de este año, el periodista dice lo siguiente: parabienes, hoy arrancan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y México tiene un potencial para traer decenas de medallas. Los expertos dicen que Javier Duarte se clavará el oro, que será oro en clavados, como ya lo hizo en Veracruz. De hecho, es el único que compite en 2 categorías. También participará en la viga de equilibrio porque se tambalea mucho, pero no se cae. Y en natación la esperanza es Virgilio Andrade, quien a pesar de haber renunciado a la función pública, sigue detentando el récord mundial de nado de muertito. Otra medalla se espera en esgrima, pues Luis Videgaray compite a sablazos con el sablazo fiscal, en tanto que Aurelio Nuño tiene todo para subir al podio en las pruebas de 200 y 400 metros con valla de la Coordinadora Nacional. Y claro, en esgrima y en gimnasia rítmica estará Miguel Osorio Chong, que ya también baila con mucho ritmo al son que le toquen sus maestros. Y claro, cualquiera de los 122 millones de mexicanos podría integrar el equipo nacional de waterpolo, que llegue al final, por si algo sabemos, es sobrevivir, aprender a sobrevivir con el agua al cuello. El editorial es cáustico, pero está tocando los puntos de crítica que en Brasil, en México y en el mundo entero están provocando una reflexión sobre la democracia que vivimos y la corrupción que la sostiene. Dejamos hasta aquí nuestro análisis, seguiremos la semana próxima.